Querido estudiante de matemática en tu casa, en este video aprenderás a comparar distintos tipos de gráficos. Empezamos. Los gráficos son una forma pictórica de analizar la información. Veremos algunos tipos de gráficos, partiendo con el gráfico de barra. El gráfico de barra está formado por dos rectas. La horizontal, que define las variables analizadas en la tabla de frecuencia, que en este caso son los productos vendidos. Las opciones son bebida, helado, postres. Y por otro lado está la recta de forma vertical, que define las frecuencias absolutas. Estas deben estar separadas de forma proporcional. La primera barra en bebidas define entonces que hay 106 bebidas que fueron vendidas en una semana. Helados, 50 helados fueron vendidos en una semana. Y postres, 40 postres fueron vendidos en una semana. Los gráficos de barra nos permiten analizar distinto tipo de información para datos cualitativos y cuantitativos. Observaremos el primer gráfico. En el eje horizontal tenemos los cursos séptimo A y séptimo B. Es el dato que estamos analizando. Y en el eje vertical vemos que estamos contabilizando la cantidad de estudiantes que hay en cada curso, en este caso séptimo A y séptimo B. Hay tres barras con tres colores distintos. La barra de color azul define la cantidad de mujeres que hay. En el séptimo A hay 16 mujeres y en el séptimo B hay una barra que está entre el número 12 y 14, que es el número 13, por lo que hay 13 niñas en el séptimo B. La barra roja define la cantidad de hombres que hay en cada curso. En el séptimo A hay 13 hombres y en el séptimo B 18 hombres. Y la cantidad total de alumnos la define la barra verde. En el séptimo A en total hay 31 alumnos y en el séptimo B en total hay 30 alumnos. Analizando el segundo gráfico. En él estamos evaluando la cantidad de hijos de los trabajadores de una empresa. El eje horizontal define el dato que estamos analizando, que en este caso es el número de hijos, desde 0 hijos hasta 4 hijos. Y el eje vertical define la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de trabajadores que tienen 0, 1, 2, 3 o 4 hijos. Observamos que hay 3 trabajadores que no tienen hijos. Hay 4 trabajadores que tienen un hijo. 8 trabajadores que tienen 2 hijos. 6 trabajadores que tienen 3 hijos. Y 2 trabajadores que tienen 4 hijos. De esta forma sencilla, podemos analizar un gráfico de barra. El segundo gráfico a analizar es el gráfico en líneas, que es bastante similar al gráfico en barra, con la única diferencia de que las cantidades son especificadas por puntos que luego son unidos en cada variable. Los gráficos en línea nos permiten visualizar tendencias en los datos, por ejemplo, aumentos o disminuciones sostenidas en el tiempo. De esta manera nos permite detectar los máximos y mínimos rápidamente. Por ejemplo, en este gráfico de línea estamos observando las temperaturas máximas y mínimas alcanzadas en una ciudad. Esta información fue analizada durante una semana, de lunes a domingo, según lo que arroja la información del eje horizontal. Y en el eje vertical tenemos las temperaturas alcanzadas, desde -5 a 9 grados. Podemos observar rápidamente con este gráfico de línea que la máxima temperatura alcanzada fue el día jueves y fue de 8 grados. En cambio, la temperatura mínima alcanzada fue el día domingo y la temperatura fue de -4 grados. También podemos decir que la temperatura máxima en la semana varió entre 1 grado y 8 grados. Y la temperatura mínima en la semana varió desde 0 a -4 grados. El siguiente gráfico a analizar es el gráfico circular,
un gráfico que es un poco más difícil a la hora de construir. Por ejemplo, tenemos la siguiente tabla y su gráfico circular sería el siguiente. Cada sector debe corresponder en cantidad a la variable indicada. El gráfico circular nos permite visualizar las partes de un todo a través de porcentajes. Permite comparar rápidamente los datos. Por ejemplo, en este gráfico estamos analizando la procedencia de las jugadoras de la selección de fútbol de cierto colegio. Cursos desde el cuarto medio A hasta el cuarto medio D. Si observamos el gráfico circular, el sector más predominante es el color rojo. Específicamente es un 39% del total, proveniente del cuarto medio B. Podemos concluir entonces que la mayor parte de las jugadoras provienen del cuarto medio B. El sector más pequeño, en cambio, es el color verde, que representa un 17% del total. Es decir, la menor cantidad de jugadoras de fútbol proviene del cuarto medio C. Si sabemos la cantidad total de jugadoras, podemos saber con exactitud la cantidad proveniente de cada curso. Pero el gráfico circular permite visualizar el sector más ocupado y el sector menos ocupado. Gráfico histograma. Un histograma es un tipo de gráfico de barra en el que se representa la frecuencia de las categorías en que se ordenan los datos. Se utiliza para representar variables continuas, como el tiempo o la masa, o variables discretas cuando sus valores están agrupados en intervalos. Por ejemplo, este gráfico muestra el tiempo que demoran en escribir el texto de 20 palabras los alumnos y alumnas escogidos al azar. Analizando el gráfico, el eje horizontal define el tiempo. Los rangos están de 0 a 30, de 30 a 60 minutos, de 60 a 90, de 90 a 120 y de 120 a 150. En el eje vertical se define la cantidad de alumnos y alumnas que demoran el rango establecido. Por ejemplo, la primera barra define que hay 4 estudiantes que demoran entre 0 a 30 minutos en escribir el texto. La siguiente barra, por ejemplo, define que hay 20 estudiantes que demoran entre 60 a 90 minutos en escribir el texto. De esta manera, hemos terminado de analizar los gráficos.